Y es que el ejemplo emblemático del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Guanajuato no ascendió al poder por méritos, sino que surgió el propio Partido Acción Nacional en su historia para ser la oposición del priismo que seguía controlando toda la república, toda la entidad, y vinieron a marcarle directriz al PAN para seguir los principios y gobierno del priismo que se había corrompido, que se había desviado de sus principios revolucionarios, y vinieron a simular, a fingir la democracia. Así ha venido pasando también con otros partidos, como el Partido de la Revolución Democrática, que acabó prostituyéndose, que acabó olvidando sus principios, su ideología, su libertad. Con 31 votos a favor y 4 en contra, fue aprobada la nueva deuda que fue iniciativa del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue, por más de 5,000 millones de pesos. Pero vean allá, vayan a las comunidades para que vean cómo están las comunidades, cómo están los caminos de tierra, cómo está la pobreza y esto las derrotas. Aquí endeudando más al país. ¿Quién va a pagar? Nosotros vamos a pagar. Lo bueno fuera que ellos pagaran, que si ellos autorizan, ellos se comprometieran a pagarlo. ¿Quién lo paga? El pueblo, que somos tú, que somos yo. Vamos a pagar esa deuda. Pues mira, donde Lupita Salas, tu compañera de Morena, votó a favor de la adquisición de la deuda. ¿No lo comentaron previamente en alguna junta? Mira, ¿No tiene un consenso? No, alguna... el compañero diputado coordinador Raúl Márquez no nos convocó a reunión para tratar este tema. Lo dejó libre. Pero yo creo que no había necesidad, o sea, entiendo, o sea, era claro y era evidente que nosotros teníamos que ir en contra. No era necesario que nos reuniéramos. El propio diputado Raúl Márquez ha presentado iniciativas para buscar mecanismos y estrategias de no generar más impuestos, no aumentar los impuestos y utilizar eficientemente los recursos. Para evitar la deuda, así es. Entonces, yo desde mi punto de vista no era necesario platicarlo, era muy claro, era muy evidente los principios y los postulados de Morena y lo que hemos venido manejando desde hace varios meses en relación a este endeudamiento que hoy desafortunadamente se aterriza, se cristaliza para perjuicio de los guanajuatenses. Y la compañera o la señora Lupita Salas, porque yo no la puedo considerar compañera mía, una persona que traiciona al pueblo de Guanajuato, que traiciona los postulados y los principios de Morena, del partido que la postuló y que la hizo estar en el cargo que actualmente detenta. Por consiguiente, yo estoy planteando iniciar los trámites correspondientes para exigir su remoción, su expulsión del grupo parlamentario, y eso lo voy a platicar con mi compañero Raúl, con mi compañera Magdalena y con mi compañera Mari Carmen Vaca. No podemos tener al interior de Morena una persona que vaya en contra de los postulados y los principios de Morena, porque ¿qué es lo que sucede? Que la gente dice, mira, son iguales los de Morena que los del PRI que los del PAN. Todos son lo mismo. Y no, lo más valioso que tenemos en Morena es nuestra autoridad moral, nuestra congruencia. Sí. Yo no voy a permitir, como fundador de Morena, como diputado local, como dirigente del partido en el estado, yo no voy a permitir que se manche el prestigio y la imagen de Morena, porque mucha gente en Guanajuato, y cada vez más, nos está viendo como una esperanza para un cambio real. Y esta clase de situaciones pues ponen en entredicho si Morena es lo mismo o no. Y por supuesto que no somos lo mismo al PAN. Entonces vamos a iniciar ya el proceso de expulsión de esta señora del grupo parlamentario de Morena. Pues claro, mira, no solamente aprobó el endeudamiento, también a finales del año pasado aprobó la ley de ingresos, donde se incrementaron los impuestos y el presupuesto de egresos. Y es compañera del PAN. Entonces ya está, efectivamente ya lleva rato entregada a Acción Nacional, según lo que se ve. Yo le presenté una denuncia a finales del año pasado ante la Comisión Nacional de Ministerio de Justicia de Morena. Yo no quería tratar el tema afuera, pero ya trascendió por desvío de recursos de las partidas que ella tiene de 38, 52 y 44, 11. Lo destina para otras cosas distintas al objetivo de esos apoyos. ¿No le quedó más a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en el 2019 que emitir 35 recomendaciones para los municipios más peligrosos en el Estado de Guanajuato por condiciones de desaparición forzada?
17 recomendaciones se las hizo al municipio de Celaya, Guanajuato, 9 al municipio de Comonfort y 9 al municipio de Cortázar, Guanajuato, por estos casos tan lamentables que hay en desapariciones forzadas que ocurren en la entidad. Apenas hace poco, en este año 2020, ya se pudo reunir el gobernador Diego Sinue con los familiares de los desaparecidos que están ocurriendo en esta entidad de Guanajuato. ¿Qué es lo que pasa con este pensamiento de hacer políticas públicas de parte de los gobiernos del Partido Acción Nacional? ¿Cómo están pensando resolver la situación de los conflictos sociales, de los problemas que han venido agravando una situación de violencia desde que ellos mismos fueron gobierno federal con Vicente Fox, con Felipe Calderón, y después firmaron un pacto con Enrique Peña Nieto de unas reformas que se jactaban vendrían a dar un dinamismo y a poner a México como potencia mundial, como también se presumió en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. En esos tiempos de Enrique Peña Nieto decían que elevar los impuestos, que su reforma fiscal era contraproducente. Era contraproducente incrementar la deuda, era contraproducente elevar los impuestos en la zona fronteriza, elevar los impuestos en temas de IVA a la educación, en diversos temas. Pero hoy, aquí en el estado de Guanajuato, elevan impuestos, ratifican impuestos, crean más impuestos y adquieren más deuda. A pesar también de que en Michoacán, sus homólogos, los mismos panistas, ahí frenan la deuda que busca adquirir el señor gobernador actual, Silvano Aureoles. ¿Qué es lo que sucede? ¿Son cuestiones políticas o verdaderamente tienen una política de buscar el bienestar? Que nos responda a eso Marco Cortés. Que nadie nos pida que seamos cómplices del asalto a la clase media y a los mismos de siempre. Desde principios del año pasado comenzamos a ver la intención del gobernador de contratar deuda para sus proyectos, seguramente de tipo electoral. No al endeudamiento, no a la crisis, no a la parálisis económica y sí a los ciudadanos. Además, es probable que la gubernatura de 2024, y espero ser profeta, creo que sí lo voy a hacer, la pierda el PAN. Porque eso es lo que explica el estancamiento económico del país. No nada más es bajar salarios, es disminuir los costos de gobierno. Los mexicanos nos merecemos un gobierno menos costoso y con mayores resultados. El grupo parlamentario Morena no está en contra de que Guanajuato crezca, al contrario, queremos impulsar que Guanajuato crezca. Lo que no queremos es endeudar al gobierno. Esto y más lo discutimos en Uno por Uno, Opinión y Libertad. No te lo pierdas, esto es Repercusión, año 2020, siglo XXI, inicio de la tercera década en el nuevo milenio. No es justo más impuestos para los mismos de siempre. La política sigue aplicando hasta el día de hoy, porque en 2013 pensaban de forma distinta los miembros, los diputados del Partido Acción Nacional. Así lo hicieron en una gran campaña mediática, donde el coordinador parlamentario era hoy uno de los considerados padres de los moches, Luis Alberto Villarreal. En sus filas, a sus órdenes, Jesús Oviedo Herrera, hoy reelecto como diputado en el Congreso del Estado de Guanajuato. Aquí se aprueban nuevos impuestos, los suben cuando estaban en contra de alzar los impuestos en la frontera norte, cuando estaban en contra de la miscelánea fiscal de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es esta consideración política que están implementando con la adquisición de más deuda, a diferencia de lo que ocurre en otros estados de la República, como es en Michoacán, donde los propios panistas ahí sí abogan a que no se adquiera más deuda por una cifra menor de más de 4,000 millones de pesos? ¿Qué dice al respecto de estas discrepancias que ocurren en las políticas, en las dirigencias de estos parlamentos donde actúan los señores del Partido Acción Nacional? ¿Qué respectivo discurso tiene el señor Marco Cortés cuando vemos esta discrepancia, esta diferencia federativa, donde además el estado de Michoacán y el estado de Guanajuato comparten situaciones similares? Han perpetrado y se ha asentado en estos dos bastiones el crimen organizado. El crimen organizado que tanto daño ha hecho a la federación, que se ha infiltrado en la política y que no se ha podido erradicar. Esto
esto lo tenemos que resolver en un debate verdaderamente conciso, profundo. Por ello no te pierdas Opinión y Libertad. Con el dinero del Seguro Popular, porque desgraciadamente tenemos un gobierno que solamente se enfoca en los negocios, no se enfoca en la seguridad, ni en la salud, ni en nada de lo que dicen. ¿Qué fue lo que pasó con el programa, con el tema de seguridad pública en nuestro estado? El problema de seguridad pública en nuestro estado se agravó en el momento en que este gobierno ve el tema de seguridad como un negocio y se supone que invirtieron 3,000 millones de pesos en el programa Escudo. ¿Quién vio y que me muestren fotos de que alguien vio una camioneta con el programa Escudo, uniformados del programa Escudo, las cámaras o donde debieran de estar las cámaras, que eran unas cajas, cuando las abrían esas cajas estaban vacías, no había nada de infraestructura del programa Escudo. Entonces es lamentable. Así es, una empresa que se habla de que está detrás de ella panistas. Pues decirle a los guanajuatenses a través de tu espacio que nos sigan teniendo confianza, que estamos trabajando para seguir denunciando los atropellos, las injusticias, las corruptelas del PAN gobierno, para mantener nuestra estatura moral y por supuesto para generar una propuesta alternativa, distinta a esta situación tan difícil que vivimos en Guanajuato, no solamente en materia de seguridad, sino también en el tema de la corrupción. Tenemos un gobierno estatal cuyos integrantes se han favorecido durante muchísimo tiempo, es una mafia de los negocios al amparo del poder y eso tiene que acabar. Por eso, entre otras cosas, el tema del INSABI. La molestia principal de los panistas en Guanajuato por el INSABI es que se les va a acabar la contratación directa de la compra de medicamentos, de servicios para el sector salud que utilizaban muchas veces para fines particulares, o lo desviaban o lo simulaban, como en su momento le pasó a Héctor Jaime Ramírez Barba, que simuló durante su gestión como secretario de salud compras. Hoy diputado federal. Así es, y que se queja mucho y que se rasga las vestiduras, pero en su momento el propio gobierno del estado se vio en la necesidad, imagínate el tamaño de la tranza que se hizo allá adentro, de removerlo, así es, entonces eso es lo que ya no queremos en Guanajuato. Trata de convencernos que todo está muy bien en el gobierno del estado. Sin embargo, la realidad es otra. La información que las calificadoras expusieron sobre la calidad crediticia que tiene el estado es algo muy subjetivo, pues el panorama que se ve día a día por los guanajuatenses es muy diferente a como lo promociona este dictamen que se pretende aprobar el día de hoy. No es correcto. No podemos endeudar más a este estado. Por lo tanto, sostengo que la deuda solicitada por el gobernador es ilegal e innecesaria. Es el discurso de siempre, el mismo que tuvieron con Peña Nieto. Dicen que le recortaron los recursos. Eso es falso, yo ya lo decía. Si fuera cierto, para implementar los programas sociales del estado. Si fuera cierto, el gobernador tendría los elementos jurídicos para presentar una controversia, un recurso legal. ¿Por qué no lo demandan? Para exigir que conforme a la ley de coordinación fiscal y demás disposiciones de carácter fiscal, se le entregara lo que le corresponde a Guanajuato, pero como no es cierto, no recurre a los tribunales porque no tiene base, entonces nada más se limita a la cantaleta, al reproche en medios. Buscan adquirir más deuda, pero previamente siguen los incrementos a los impuestos, ratifican impuestos, crean nuevos impuestos, aumentan los impuestos. Así es. Pero dicen que no afecta al contribuyente. Y la compañera o la señora Lupita Salas, porque yo no la puedo considerar compañera mía, una persona que traiciona al pueblo de Guanajuato, que traiciona los postulados y los principios de Morena, del partido que la postuló y que la hizo estar en el cargo que actualmente detenta. Por consiguiente, yo estoy planteando iniciar los trámites correspondientes para exigir su remoción, su expulsión del grupo parlamentario. El virus existe, ya hay gente que sigue saliendo a la calle como si nada. Mira, yo no critico, para volver un poco al principio, de la gente que tiene que salir a trabajar para llevar el pan a su casa. Eso yo no lo puedo criticar, porque están trabajando, no están saliendo a frivolidades, pero hay mucha gente pues, que sale al tianguis, o que sale a caminar, o que sale a las tiendas, ni siquiera trae cubrebocas. Lo hemos visto, Eric, a quien se le haya sido palpable cómo es que las tiendas piden que nada más entre una sola persona a hacer el mandado, y resulta que pues sí, aparentemente entra una, pero llega otro en otro carro y ya adentro se encuentran. Entonces, carajo, pues como si
como si ese engaño los fuera a encumbrar, los hiciera superiores. ¿Qué engaño tan estúpido? ¿Que no se dan cuenta que se pueden estar haciendo daño a ellos mismos y pueden estarle haciendo daño? Oye, ¿y qué piensas de la postura de empresarios como Ricardo Salinas Pliego que dicen, ¿sabes qué? Ya basta, no podemos detener la economía, tenemos que seguir trabajando, vamos adelante, yo no voy a cerrar mi negocio? Mira, la postura de Ricardo Salinas Pliego es, desde mi punto de vista, el fiel reflejo del capitalismo más salvaje, más barbárico, más cruel, barbárico, inmisericorde. Pero y todo dice lo Salinas que Pliego, si no nos morimos de COVID, nos vamos a morir de hambre. En esa parte tiene razón, pero a ver, Eric, estaba yendo en contra de todas las recomendaciones, ya no digamos de los propios organismos de salud pública en México, sino de los organismos de salud pública a nivel mundial y de la propia Organización Mundial de la Salud. Y me parece que había ahí, Eric, pues una especie de... Él se basa en este cuate que pronosticó la gran crisis del 2008, hicieron una película, The Big Short, donde este personaje lo interpreta Christian Bale, y Salinas Pliego se está basando en los pronunciamientos de este científico financiero que está alertando pues de la gravedad que esto implicaría en términos financieros, y por eso Salinas Pliego dice, no, hay que salir adelante. Al mismo tiempo, pues Elon Musk ha dicho, liberen América, y ya pronunció y decretó, yo voy a reabrir mi empresa Tesla, y si tienen que meter a alguien a la cárcel, métanme a mí a prisión. Hemos visto cómo en el estado de Guanajuato lo que menos habita, lo que menos impera es la democracia. Hoy más que nunca se necesita articular un movimiento social que busque justamente cimentar los fundamentos de la democracia para el buen gobierno, para la buena representación de los intereses del pueblo, de los intereses de la comunidad. No es justo, no es pertinente, no es tolerable que siga ocurriendo este sistema donde una estructura que comanda una pequeña pandilla, un pequeño grupo de poder, se sigue afianzando en las esferas del poder público para hacer lo que les venga en gana. No te pierdas Uno por Una, Opinión y Libertad. Vamos a estar conversando, debatiendo sobre la decisión de los congresistas, en su mayoría del Partido Acción Nacional, que hacen nuevamente lo que les dicta su gobernador, el señor Diego Sinue. ¿Qué les dice? Necesito más dinero, adquieran más deuda, porque necesitamos inversiones, necesitamos reactivar la economía. Pero fundamentalmente, ¿qué pasó en los años anteriores? ¿Hubo una reactivación económica con Vicente Fox, con Felipe Calderón, o vino un decrecimiento económico? ¿Qué pasó en el 2008 en la gran crisis económica mundial con Felipe Calderón? Además, en una tremenda guerra, en un escenario de guerra brutal entre lo que había ponderado el señor Felipe Calderón, que era un combate frontal contra el crimen organizado, que hasta la fecha hoy no se puede erradicar, no se puede garantizar la paz social a todos los ciudadanos de México, y en especial a los de Guanajuato, donde se presume tener la mayor tasa de homicidios dolosos. Eso con la elevación de impuestos, eso con la ratificación de impuestos, eso con la creación de nuevos impuestos, y eso ahora con la adquisición de más deuda para el estado de Guanajuato. No te lo pierdas en Repercusión.